¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis muy bien. Hoy hablamos de que la IA llena titulares, auditorios, bocazas, pero ocupa poco cerebro. Hablamos del pez Babel, que ya existe porque entenderse no es lo mismo que comprenderse. En el Hospitalet, el profesorado pide rotuladores y llega la policía. Os contaremos la historia de Pablo Jarillo, candidato al Nobel, que trabaja en el MIT porque España no ha sabido retenerle. Y es que el talento o se cultiva o se deja ir, o se la aspira directamente, vamos. Hablamos de intención pedagógica. ¿Para qué usamos la IA en el aula? Explicamos que los atajos siempre acaban igual. De mal. Escucharemos un nuevo episodio de Rise Up Tech Woman, donde Sandra Garrido pone sobre la mesa que la brecha en STEM no empieza precisamente en la universidad, sino mucho antes. Don Guillermo Antón, el profe productivo, va a contarnos que la IA se mueve a la velocidad de la luz y tu organización a la velocidad de las reuniones. Nos enseñará además cómo usar ChatGPT, Gemini y Notebook LM para crear las mejores infografías para tu clase. Don Jesús Rivas, de Redacta.me, traerá otra sabia píldora educativa de buen uso de la inteligencia artificial, para cerrar con los acertijos peliculeros. Si es que quieres llevarte un libro de Don Guillermo Antón para casa, ¿te vienes? Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? La inteligencia artificial genera titulares a diario, cada día, cada hora. ¿Cuánta gente entiende de verdad lo que tiene entre manos? Delia Rodríguez usa el pez Babel de Douglas Adams, una criatura imaginaria que, introducida en el oído, te permite entender cualquier idioma del universo, y dice que sin darnos cuenta ya lo tenemos. La traducción automática por IA se ha instalado en Wallapop, YouTube, WhatsApp. El problema es que la mayoría lo usa sin saber qué es, sin preguntarse cómo funciona, sin entender sus límites. El propio Adams ya lo advirtió: el pez Babel, al derribar todas las barreras de comunicación, produjo más guerras que ninguna otra cosa en la historia. Entenderse no es lo mismo que comprenderse, porque entenderse sin comprenderse no es comunicarse, es ruido con subtítulos. Y no es responsabilidad de la tecnología, es culpa de no haber puesto el acento donde tocaba desde el principio. Mientras el debate público se ha entretenido en si prohibir o no, en si el alumnado hace trampa o no, en si ChatGPT va a acabar con el trabajo o no, nadie ha querido sentarse a pensar en serio qué tipo de educación necesitamos para que todo esto tenga sentido. Ivana Vallespín, desde el Hospitalet de Llobregat, informa que Cataluña ha puesto en marcha un plan piloto para meter mossos de escuadra, es decir, policías de paisano, en 14 institutos de barrios con pobreza estructural, hacinamiento, falta de recursos y alumnado que carga con todo eso a la espalda. Una profesora clama al cielo: necesitan más una enfermera que un mozo, porque tienen más ataques de ansiedad que insultos. La lógica, la de siempre. Cuando algo falla en educación, se busca una solución que no sea educativa. Mientras tanto, y para no amargarnos definitivamente, os hablamos de la entrevista de Manuel Ansede al físico valenciano Pablo Jarillo, que trabaja en el MIT y está en las quinielas del Nobel por haber descubierto el ángulo mágico del grafeno, un hallazgo que ha abierto un campo entero de la física, la twistrónica. España no le ha hecho una oferta en condiciones para que vuelva. En ciencia eso no se entiende. El MIT, con poco más de 4.000 estudiantes de grado, genera más patentes que todas las universidades españolas y el CSIC juntos. El problema, dice Jarillo, no es el equipamiento, es el talento, y el talento se cultiva, se busca y se retiene. O se te va, claro.
España lleva décadas eligiendo lo segundo. En este contexto se hace imprescindible hablar de intención pedagógica. El reto no es si se usa o no se usa la IA para el aula. La IA puede acompañar el aprendizaje, puede abrir caminos que antes estaban cerrados, pero solo si hay un docente que lo ha diseñado así, con propósito, con criterio, con conocimiento de lo que tiene entre manos. Sin intención pedagógica, la IA en el aula es solo otro atajo más. Y como colofón, Jordi Pérez Colomé cuenta que hay gente que está escribiendo mal a propósito para que no parezca que lo ha escrito una máquina. Un estudiante de Harvard ha creado una app, Sincerely, que degrada textos correctos para que suenen humanos. Un catedrático de la UNED confiesa que su subconsciente valora mejor los trabajos con falta de ortografía porque los interpreta como señal de que el alumnado se ha esforzado. Y rima. Y un investigador de la Universidad de Maryland advierte del círculo vicioso. Si la gente añade errores para parecer humana, tarde o temprano habrá que enseñar a la inteligencia artificial a cometer los mismos errores. Y en eso estamos, claro. Podemos seguir debatiendo si prohibir los móviles, si meter policía en los institutos, si la IA va a acabar con los traductores o con la creatividad humana. Son debates legítimos, pero sobre todo son debates estériles sobre consecuencias. El origen es otro, siempre ha sido otro. La solución, educación con mayúscula y tilde en la O. Redacta.me, Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, con María Chat vamos a explorar. Con Redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar, con María Chat vamos a explorar. Escucha bien. Con esta melodía de fondo, ya no sé ni si hace falta presentar a nuestro próximo invitado, don Jesús Rivas de Redacta.me. Muy buenas, ¿qué nueva píldora educativa tenemos hoy? Hola Luis, hoy vamos a analizar un fascinante estudio que recopila nada menos que 67 investigaciones empíricas sobre el verdadero impacto cognitivo de ChatGPT en el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes universitarios. El estudio nos dice que la clave no es la herramienta, sino la pedagogía. El impacto de ChatGPT en la mente de los alumnos no es intrínsecamente bueno ni malo, sino que depende por completo del diseño de la tarea y del acompañamiento docente. Por ejemplo, si se usa en un contexto sin reglas claras, se convierte en un simple proveedor de respuestas rápidas que fomenta la pasividad y el vaciado cognitivo. Cuando los estudiantes emplean la IA de forma totalmente libre y sin un marco de evaluación, se produce un desequilibrio perjudicial. Se ha observado que la herramienta puede estimular la fluidez de ideas iniciales, pero a costa de empobrecer la profundidad del razonamiento y provocar que se acepten argumentos genéricos o superficiales sin verificar. Por el contrario, cuando la IA se integra en tareas de investigación estructuradas, se activan de forma conjunta el análisis crítico y la innovación creativa. Un gran ejemplo es el sistema pedagógico InquireGPT, que combina preguntas guiadas y exploración para que los estudiantes expandan su imaginación al mismo tiempo que evalúan con rigor la validez de los datos de la IA. Los investigadores recomiendan dejar de ver a la IA como un atajo de conveniencia y empezar a usarla como un compañero de diálogo. Para lograrlo, los docentes pueden implementar preguntas reflexivas justo después de usar el chat. Por ejemplo, obligar al alumno a responder por escrito qué parte de la respuesta de la IA fue útil y qué parte fue engañosa o inexacta. Es fundamental enseñar explícitamente a los alumnos a refinar sus instrucciones, detectar sesgos ocultos y descubrir las llamadas alucinaciones de los modelos generativos. Esto despierta una vigilancia crítica esencial para que no pierdan su propia voz ni su responsabilidad académica. Una vez más, invito a toda nuestra audiencia a reflexionar sobre nuestro rol en las aulas. La inteligencia artificial nos desafía a dejar atrás la simple evaluación de productos finales acabados y nos empuja a utilizar herramientas que cada docente pueda gestionar y adaptar con sus criterios pedagógicos, para así diseñar experiencias educativas basadas en el proceso de cuestionamiento, la revisión constante y la resistencia cognitiva. Hasta la semana que viene, Luis. Con Redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar.
con María Chat vamos a explorar. Escucha bien, no pierdas el compás. En redacta.me te guiará. Aprende más, tu mente expandirá con cada píldora que Jesús dará. Te quiero dar la bienvenida a Rise Up Tech Woman, la nueva sección mensual de IA Educación donde la tecnología se cruza con las voces femeninas. Yo soy Sandra Garrido y te invito a descubrir, imaginar y cuestionar el mundo digital desde otra perspectiva. Bienvenidos y bienvenidas un mes más a Rise Up Tech Woman. Hoy vamos a cerrar la serie especial sobre el Observatorio STEM de la Fundación ASTI que comenzamos hace 3 episodios. En este último ya vamos a hacer el cierre de cómo podemos ayudar desde varias perspectivas a fomentar las STEM en las niñas. Quiero empezar este episodio con una idea bastante incómoda porque nos gusta pensar que las decisiones académicas son libres, que cada persona elige lo que quiere estudiar, pero al analizar este informe en profundidad nos damos cuenta de algo muy distinto. Os invito a analizarlo y a leerlo después de escuchar estos mini episodios en los que yo muestro un breve resumen de ello, porque muchas veces no elegimos lo que queremos, elegimos lo que creemos posibles para nosotras. Y entonces hoy quiero hablar un poco de esta idea porque quiero que todas las variables que hemos visto en esta serie de episodios, cómo se convierte en esa decisión real. En educación solemos hablar de orientación como si fuera un mero trámite. Elegimos asignaturas, después de eso elegimos bachillerato y después elegimos un grado universitario o un FP. Pero el informe va a plantear algo mucho más profundo. Nos dice que la orientación es un mecanismo de construcción de expectativas, en el que no solo organizamos itinerarios, sino que se definen horizontes y es aquí donde aparece uno de los hallazgos más importantes del estudio, que es que cuando la orientación es insuficiente o poco personalizada, las jóvenes tienden a restringir sus expectativas profesionales. Es decir, no dejan de ser capaces, pero dejan de verse en ciertos espacios. Y eso va a cambiar completamente la decisión final. Y aquí nos encontramos con un problema que se sufre desde niñas. En primaria, la forma en la que se orienta a las niñas es insuficiente, se amplía un poco al pasar a educación secundaria y bachillerato, en el momento sobre todo en el que terminan bachillerato y qué es lo que viene a continuación, pero no ayuda lo suficiente a todas ellas para que sepan de qué pueden llegar a ser capaces o hasta dónde pueden llegar. El informe, como hemos visto, muestra que la relación con las STEM se construye a través de múltiples variables. Por un lado, la confianza que estas niñas tienen en concreto en asignaturas relacionadas con STEM como física o matemáticas. Es muy importante que ellas sientan esa autoconfianza de poder abordar estas asignaturas. Por otro lado, la ansiedad que suele generar este tipo de asignaturas que deriva de la confianza que tengamos o no. Creo que todo el mundo conocemos a personas que ante un examen de matemáticas se agobian muchísimo más que ante uno de lengua y literatura, por ejemplo. También, por otro lado, está la experiencia educativa que sufren todos los profesores que les acompañamos en este proceso de aprendizaje, los compañeros de los que se rodean, esta orientación que hemos hablado, también es muy importante. Y luego las expectativas familiares, como vimos en un capítulo anterior. No es lo mismo que tenga padres, tíos, hermanos mayores en contacto con las STEM que les puedan dar esa orientación y cómo estas familias son capaces de involucrar a las niñas en tareas relacionadas con STEM para que ellas se nutran de esa confianza que hemos hablado al principio. Lo importante es que estas variables se van acumulando y no van a actuar de forma aislada, sino que se refuerzan entre sí. Por ejemplo, si una alumna tiene interés por las STEM, tiene poca confianza y además va a vivir las matemáticas con ansiedad y lo juntamos que la orientación que recibe no es clara y no tiene ningún referente cercano, se produce algo muy silencioso, que es la reducción progresiva de opciones.
Si yo estoy interesada por las STEM, pero nadie me orienta sobre qué puedo hacer, entonces vamos a entender que una niña de 16, 17 años, bueno, no niña, sino ya más adolescente, no va a ser capaz, es muy difícil saber para qué le sirve un grado en matemáticas o un grado en ingeniería biomédica, eso qué es, o qué me aporta estudiar un grado en ciencia de datos, un grado en desarrollo de software. Ahora, con ayuda de la IA generativa, lo tienen un pasito más fácil que hace unos años porque tienen más información a su alrededor, pero necesitan eso, necesitan referentes. Si yo no tengo ningún referente, si yo no sé esto al final en qué me puedo convertir, es complicado que elijan ese camino, ¿vale? Y esto es lo importante, cómo se reducen esas opciones, porque muchas veces pensamos que alguien abandona las STEM de forma explícita, pero este informe sugiere otra cosa. Sugiere que muchas trayectorias STEM desaparecen incluso antes de llegar a plantearse. Nos encontramos con chicas que antes de llegar a plantearse un grado, un FP relacionado con STEM, no existe esa idea en su cabeza, sino que lo descartan mucho antes. Y aquí quiero conectar con el informe por algo muy importante. El proyecto, o sea, el informe plantea que uno de los factores más relevantes para fomentar las vocaciones científicas es el acceso a referentes femeninos y procesos de mentoría, y tiene muchísimo sentido porque las decisiones dependen de lo que consideras posible y estos referentes amplían ese espacio de posibilidad. Más allá de que creo que en la mayoría de colegios, centros educativos sí que se trabaja estos referentes, pues por el Día de la Mujer, el Día de la Mujer en la Ciencia, siempre suenan como muy lejanos. Que a mí me hablen de Ada Lovelace, Marie Curie, son personas que además ya no están en este mundo y las veo como muy lejanas. ¿Qué es lo que puede ayudar a estas niñas? ¿Cómo podemos ayudar desde un centro educativo, desde un instituto? Pues si, por ejemplo, conocemos a alguien que esté en la universidad en un grado técnico, que vaya al instituto y les cuente lo que está viendo, puede ayudar muchísimo. Si yo soy una persona que está en cuarto de la ESO, necesito elegir bachillerato y eso va a depender de qué estudie después, y de repente me viene una persona que está en el segundo curso de un grado en ingeniería de telecomunicaciones y me cuenta su experiencia, ya tengo un referente muy cercano. Es un referente que me saca 5 o 6 años, y si además es una persona que estudió en el mismo centro en el que estudio yo, me va a ayudar mucho más. Entonces, creo que muchas iniciativas educativas se centran en atraer a las jóvenes hacia las STEM, pero claro, ¿cómo sostenemos esa relación en el tiempo? Que es lo que habla un poco el informe, porque el interés inicial sí que existe, el problema va a aparecer después. Cuando entra al juego, pues lo que he comentado antes, esa ansiedad, esa orientación, la experiencia educativa. Entonces aquí también hay algo importante, no basta con decirles que pueden, sino que tenemos que construir esos contextos donde realmente puedan verse pudiendo. Si yo soy capaz de esas alumnas que les cuestan las matemáticas porque no tienen esa confianza, intentar de alguna forma conseguir que vean esas matemáticas aplicadas a algo, o a lo mejor no matemáticas puras y duras. Les puedo enseñar a programar una aplicación sencilla, a qué es un algoritmo y para qué sirve, y que lo programen en Python, por ejemplo. Que vean otro contacto con las STEM más allá de esas asignaturas que ellas piensan que no pueden. Lo mismo con asignaturas como física y química. Yo puedo intentar enseñarles una física más aplicada o ver esa aplicación que pueden tener en la creación de un mundo, de un videojuego. Entonces, quiero que con esta serie de capítulos y con este informe quede claro que las vocaciones STEM no dependen únicamente del talento individual, dependen del ecosistema que rodea ese talento, y ese talento se desarrolla desde las niñas, desde que están en el colegio, y eso implica que el cambio no puede recaer solo en las alumnas,
y que no vale simplemente con hablar de la importancia de las STEM, sino que tiene que implicar a escuelas, familias, orientadores, referentes, universidades. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para enseñar estos perfiles, para buscar referentes, para ayudarles, porque cuando una joven deja de verse en STEM, no estamos perdiendo solo una lección académica, estamos perdiendo una nueva perspectiva, una voz, una forma distinta de construir tecnología en el futuro. Entonces, hoy pues quiero llamar, que esto sirva de llamada a todas estas personas que estéis en contacto con niñas y adolescentes, que sois orientadores, que les ayudéis, que les aportéis. Yo entiendo desde el punto de vista del orientador que cuando una persona me dice que estudia ingeniería, hay tantas que muchas veces, si no estás dentro del mundo, no sabes diferenciar entre una ingeniería industrial y una ingeniería de caminos. Entonces, esa orientación va a ser complicada. O si hay una persona que me dice que le gustan los ordenadores, yo directamente le recomiendo ingeniería informática. Pero es que también existe ingeniería de software, ingeniería de computadores, ciencia de datos, 1000 grados relacionados con informática, y que es probable que un orientador que no tiene ese conocimiento técnico no sepa diferenciar entre unas y otras. Entonces, la orientación que vamos a dar a estas alumnas va a ser complicada. Entonces, en este aspecto, yo os animo a que nos contactéis a las universidades, que siempre pues estamos abiertos a hablar con orientadores, con chicas que no saben qué elegir, para ayudaros a diferenciar, porque al final cada universidad conoce sus grados, conoce esas diferencias entre unos y otros, y entre todos podemos ayudar a que las chicas puedan seguir este camino dentro de las STEM y poco a poco consigamos disminuir esta gran diferencia que nos encontramos. Entonces, hoy quiero cerrar esta serie. Quiero que entendamos que las decisiones no se construyen en un instante, que se van construyendo durante años, con experiencias, con emociones, con orientación y con referentes. Y que quizá el gran reto no sea convencer a más jóvenes de entrar en STEM. Quizá el verdadero reto sea construir sistemas donde ellas puedan imaginarse dentro, sin que nosotros tengamos que incidir. Y bueno, con esto ya pues quiero despedirme por hoy. Gracias por acompañarme en esta serie especial, y simplemente que recordéis que lo que una persona cree posible para sí misma puede cambiar la vida, y os vuelvo a invitar a leer el informe con detenimiento. Ahí tenéis datos, tenéis todos estos factores que inciden en la decisión, cómo afectan, tema de edades, tema también de diferencias entre las niñas que están metidas en el programa que tiene ASTI para fomentar las STEM y las que no, las diferencias que hay, y que penséis cómo podéis aportar vuestro granito de arena desde el punto en el que estéis, ya sea como padres, como tíos, como el hijo de la hija de un amigo, profesores, orientadores, profesores de colegio, de instituto, de universidad, o simplemente como persona que las puede ayudar. Así que con esto me despido hasta el mes que viene, donde ya empezaremos a tratar otra serie de temas. Esto es Rise Up Tech Woman. Hoy me doy el lujo de empezar la sección de don Guillermo Antón, el profesor productivo, dejándole paso a esta maravillosa voz totalmente natural, naturalmente artificial, claro. Muy buenas, Guillermo. La inteligencia llegó al aula, ahora aprendemos de otra forma. Buen día, Luis. Esta semana he iniciado una formación con un grupo de profesores de ciclos formativos de Mallorca, a quienes les envío un fuerte saludo. Los últimos episodios en los que os traje noticias de Anthropic y OpenAI me han traído algunas reflexiones sobre la velocidad.
también impulsada por una cita que leí hace poco y que incorporé a mis publicaciones en Instagram y demás redes sociales. Decía, la IA se mueve a la velocidad de la luz, tu organización a la velocidad de las reuniones. La frase es de Jeff Thomas y está pensada para hablar de empresas e instituciones, pero creo que también se puede aplicar perfectamente a las personas. Porque estamos viviendo constantemente en una carrera en relación con la IA. Da la sensación que cada semana aparece una herramienta nueva, un nuevo modelo o una función revolucionaria que promete cambiar por completo la forma en que trabajamos, enseñamos o aprendemos. Esto lo va a cambiar todo, suelen decir. Y cuando todavía estamos intentando entender cómo funcionan estas herramientas, aparecen 2 modelos nuevos o 3 herramientas más que supuestamente dejan obsoletas las anteriores. Incluso para mí, que me dedico prácticamente a tiempo completo, muchas veces tengo la sensación de que apenas me da tiempo a acostumbrarme a una interfaz o a integrar un flujo de trabajo en nuestra rutina, antes de que todo vuelva a cambiar otra vez. Por eso nuestra audiencia entenderá el gustirrinín que siento cuando le puedo mandar alguna actualización a Guillermo para mejorar su ansiedad. Porque la IA se está moviendo efectivamente a una velocidad tecnológica e increíble, mientras que nosotros seguimos aprendiendo a una velocidad biológica. Y estas 2 velocidades no tienen nada que ver. El cerebro humano continúa funcionando prácticamente igual que hace miles de años. Aprender sigue siendo un proceso lento que requiere repetición, práctica y tiempo. Y a veces lo olvidamos porque vivimos rodeados de vídeos cortos, tutoriales express y titulares que prometen que cualquiera pueda dominar una herramienta en 10 minutos. Pero esto es mentira. La realidad es muy diferente. Cuando aprendemos alguna cosa nueva, nuestro cerebro tiene que crear conexiones neuronales y reforzarlas poco a poco mediante la repetición y el uso continuado. Y este proceso no ocurre instantáneamente. Por eso me parece interesante relacionar estas 2 situaciones con 2 ideas conocidas sobre el aprendizaje humano. La primera es la famosa teoría de las 10.000 horas popularizada por Malcolm Gladwell. Más allá de que la cifra exacta pueda discutirse, la idea principal sigue teniendo mucho sentido, porque alcanzar un nivel de dominio profundo en cualquier ámbito requiere una enorme cantidad de tiempo, práctica y experiencia acumulada. Convertirse en experto en algo nunca ha sido un proceso rápido. Sin embargo, ahora estamos en una situación bastante peculiar porque las herramientas de IA evolucionan mucho más rápido de lo que nosotros podemos convertirnos en expertos en ella. Cuando empezamos a sentir que ya dominamos una herramienta, cambia el modelo. Cuando entendemos una metodología concreta, aparece otra diferente. Y cuando finalmente hemos incorporado una rutina estable de trabajo con la IA, nos cambian la interfaz, los límites o incluso a veces la forma de interactuar. Es como intentar construir una carretera mientras el terreno se mueve constantemente bajo nuestros pies. Y esto genera una sensación permanente de provisionalidad, como si nunca terminamos realmente de aprender nada del todo. La segunda idea que me parece interesante conectar es la famosa teoría de los 21 días para formar hábitos. De nuevo, da igual que el número exacto sea discutible científicamente. Lo importante es la idea misma de fondo. Automatizar conductas y convertirlas en rutinas integradas requiere repetición y tiempo. Nuestro cerebro necesita consolidar estos procesos hasta que dejan de exigir tanto esfuerzo consciente. Y el problema es, de nuevo, que las herramientas de ella evolucionan antes incluso de que hayamos conseguido integrarlas de forma habitual en nuestra tarea profesional. Todavía hay muchos docentes aprendiendo a utilizar bien ChatGPT para preparar materiales o diseñar herramientas. Y mientras tanto ya estamos hablando de agentes autónomos, modelos razonadores, generación avanzada de vídeo, asistentes multimodales o investigaciones profundas automáticas. Todo ocurre tan rápido que da la sensación de que el aprendizaje humano va siempre pasos por detrás de la velocidad tecnológica. Y aquí quiero aportar otro comentario que me parece interesante, que es la diferencia entre cómo aprenden los niños o adolescentes y cómo lo hacemos los adultos. Solemos decir que los jóvenes se adaptan mejor a la tecnología y en parte es verdad. Los cerebros jóvenes tienen una plasticidad enorme y tienen menos miedo a equivocarse, por lo tanto experimentan más sin ningún problema. Un adolescente abre una aplicación nueva y empieza a pulsar botones sin demasiada preocupación. Explora, prueba y aprende de forma interactiva. Los adultos, en cambio, muchas veces abrimos esta aplicación pensando automáticamente de dónde vamos a sacar el tiempo que nos va a costar aprenderla o el esfuerzo mental adicional que supone incorporar otra herramienta más a nuestras rutinas. Esto lo veo a menudo en mis formaciones porque yo trato de mostrar mucha información y muchas herramientas, pero no es posible asimilarlo todo. Hay que dejar que el cerebro lo procese y luego seleccionar algunas de las herramientas que yo muestro y los usos que nos van a resultar útiles para incorporarlos en la rutina diaria. Nuestro cerebro necesita descanso, repetición y tiempos para consolidar aprendizajes. No estamos diseñados biológicamente para cambiar de herramientas, metodologías y flujos de trabajo cada 2 semanas. Estamos diseñados para aprender lentamente mediante experiencia acumulada.
Y quizá por eso una de las habilidades más importantes en esta época no sea tanto intentar seguir absolutamente todas las novedades que aparecen, sino aprender a decidir cuáles merecen nuestra atención y cuáles no. Y esto parece mentira que lo diga yo, que cada semana os bombardeo con nuevas herramientas y nuevos usos. Pero también os traigo estas reflexiones para que hagáis vuestra propia valoración y decidáis cuáles os van a ayudar y cuáles no necesitáis en ese momento. Desde mi punto de vista, entre la audiencia siempre habrá una minoría a las que le verá sentido a lo que os cuento. Bueno, y si no, por lo menos os traigo cancioncitas divertidas creadas con Suno. Por cierto, si tenéis un momento, me contáis qué parte os gusta más, la reflexión inicial, la herramienta o la canción de Suno. Dentro melodía. La IA crea actividades, corrige textos y ejercicios, ayuda a buscar información y adapta ritmos de trabajo. Haz tiempo para enseñar, más maneras de aprender. Hoy vamos a hablar de unos materiales que hacemos los docentes y que, además de útiles, pueden quedar realmente vistosos si las trabajamos bien. Las infografías educativas. Porque una cosa es tener información interesante y otra cosa muy distinta, conseguir que entre por los ojos y resulte clara y atractiva al alumnado. Y hace un tiempo crearlas era complicado y llevaba tiempo, y ahora es muy sencillo aplicando ella. Hoy vamos a comparar 3 herramientas distintas para generar infografías con inteligencia artificial: NotebookLM, Gemini y ChatGPT. Y además vamos a ver algunos trucos para conseguir estilos visuales más atractivos. Eso sí, aviso rápido antes de empezar. Todas estas herramientas tienen limitaciones en sus cuentas gratuitas, así que sirven perfectamente para los usos normales de clase, pero si quieres generar 20 infografías al día, seguramente acabarás chocando contra estos límites. Vamos con el proceso, que en realidad es muy sencillo. El primer paso consiste en preparar el texto que vamos a llevar a la infografía. Y aquí lo más práctico y más sencillo es pedirle ayuda a una IA para que nos haga un resumen adaptando el nivel educativo al que lo necesitamos. Lo importante es que no necesitamos un texto perfecto ni larguísimo, necesitamos información relevante y organizada de forma clara. Cuando ya tenemos el contenido, llega el segundo paso, que es donde realmente empieza la magia visual de la IA. Y aquí también es donde podemos ponernos creativos con el estilo a aplicar. Podemos pedir todo tipo de estilos, como cómics, ilustraciones científicas, diseños minimalistas, pegatinas educativas, con una estética retro, con dibujo de acuarela, dibujos tipo novela gráfica, bueno, lo que queramos. De hecho, muchos estilos interesantes ni siquiera se me han ocurrido a mí. Yo le he pedido directamente a ChatGPT para que me sugiera ideas de estilos visuales útiles en educación y me ha dado una lista. También he recopilado esta lista de estilos visuales que se pueden aplicar habitualmente en infografías y presentaciones. El artículo, por supuesto, lo tendréis enlazado en las notas del programa. Y aprovecho para comentar un detalle importante que suele quedar horrible cuando trabajamos en español y que deberíamos aplicar en nuestras infografías. Los modelos de IA tienen la costumbre de escribir todos los títulos a la inglesa, es decir, poniendo mayúsculas al inicio de todas las palabras importantes. Y esto en español es incorrecto y queda fatal. Así que merece la pena añadir una instrucción final indicando que solamente escriba mayúscula en la primera palabra del título de las frases o que ponga todo mayúscula en todos los apartados relevantes. Parece una tontería, pero mejora muchísimo el resultado final y lo convierte en correcto en español. Vamos ahora con las herramientas. ChatGPT probablemente es ahora mismo la herramienta que menos errores suele cometer al integrar textos dentro de las imágenes. Desde el lanzamiento del último modelo de imágenes, la calidad es muy alta y los textos salen casi perfectos, pero aún así siempre hay que revisar el resultado. Dentro de ChatGPT podemos generar las imágenes directamente desde la pestaña integrada y también aparecen algunos estilos visuales que podemos aplicar. La parte negativa es la que ya he comentado. Las cuentas gratuitas permiten muy pocas generaciones diarias. Gemini también ha mejorado muchísimo en los últimos meses, sobre todo en la integración de textos, que antes era un poco caótica. Además, hace poco se ha actualizado el modelo Nano Banana, que mejora bastante la calidad visual y el tratamiento de textos. Si tenéis infografía con textos muy largos, lo recomendable es usar el modelo Pro dentro de Gemini, que es el que mejor optimiza esta integración. El problema vuelve a ser el límite diario de las imágenes con el modelo Pro y la pequeña marca de agua que aparece en las versiones gratuitas. Y hay que nombrar que el modelo Fast, el modelo rápido, es el que menos limitaciones tiene de las 3 herramientas y para infografías con poco texto puede servirnos perfectamente.
Terminamos con Notebook LM, que funciona de una forma un poco diferente, porque aquí no podemos generar nada si antes no tenemos fuentes dentro del cuaderno. Así que debemos subir documentos, PDFs, textos o notas o lo que queramos. Y la ventaja de esto es que Notebook LM trabaja directamente sobre estas fuentes y va a generar la infografía usando este contenido. Es decir, entiende muy bien el material original porque lo tiene todo integrado dentro del cuaderno como contexto. Además, podemos elegir la orientación, horizontal, vertical, cuadrada, y el nivel de detalle desde las opciones mismas de personalización. Eso sí, hay que comentar una cosita importante. Desde hace un par de semanas, Notebook LM está dando bastantes problemas para generar infografías y también las presentaciones, de forma fiable. A veces falla directamente, otras tardan muchísimo y en algunos casos ni siquiera completa la generación, después de esperar unos 15 minutos. Así que espero que Google termine estabilizando esta función pronto porque hasta hace poco funcionaba bastante mejor. Cuando consigues generarlas correctamente, esto sí hay que decirlo, la calidad visual es muy buena y los textos suelen quedar razonablemente bien, aunque también puede haber pequeños errores que hay que revisar. Y como en las otras herramientas, tenemos límites diarios y una marca de agua en las imágenes. Después de probar bastante las tres opciones, mi sensación es que cualquiera de ellas permite crear infografías educativas útiles en muy poquito tiempo. Si tuviera que quedarme con una, probablemente me quedaría ahora mismo con ChatGPT porque entiende muy bien lo que le pedimos, genera estilos visuales coherentes y suele cometer menos errores con los textos. Además, como tengo la cuenta de pago, no se me acaban las interacciones. Pero si tienes cuentas gratuitas, combinando las interacciones en todas ellas, podemos generar unos 9 o 10 al día, más que suficiente para un uso docente normal. Y con esto cierro mi sección, que ya os he dado bastante la turra. Si usas alguna de estas herramientas para crear infografías educativas o conoces otras que funcionen bien, nos gustaría que nos lo contaras en los comentarios o en las redes sociales, tanto en la del podcast como en la del Profesor Productivo. Muchas gracias, Guillermo. Y no es que nos des la turra, lo que nos das es información para que nuestro cerebrito funcione y sea capaz de integrar lo que necesitemos en nuestro flujo de trabajo. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Existen chats de asistentes, también imágenes y videos. Algunas crean resúmenes o preparan presentaciones. Más tiempo para enseñar, más maneras de aprender. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Llegamos al final, nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Pues como les decía, allí en la correccional si te aplomas te traen todos de su puerquito. Yo llegué y me tuve que sonar con una bola. ¿Y son montoneros? No, hasta eso, de uno en uno. No le hace que pierdas, ¿ves? Pero que vean que eres macho y te respetan. ¿Y tú no eres de los que se dejan así nomás? ¿Y qué tal es la de adentro en la corre, sabe? Por la comida no estaba tan peor. Además que yo agarré la mejor cama. Pero pues siempre es mejor la calle. Se trataba de la película Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel en 1950. La ganadora de esta semana es Elisa Sánchez, de Sevilla, Bellavista más concreto, que se va a llevar a casa el libro Notebook LM para profesores de Guillermo Antón, el profe productivo. Enhorabuena, Elisa. Y para esta semana... Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador.
Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón, el profe productivo. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Recordad que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como la poesía y la filosofía, pero el cuerpo se lleva toda la diversión. Así que moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. ¡Adiós! This is time. Cause there is